Señoras y señores, ha sido el encargado de inaugurar este congreso como presidente de ISOMED, la asociación organizadora, don Juan Francisco Ballesteros, como kinesiólogo integrativo y experto en bioenergética y técnicas de integración postural, desarrolla ahora su ponencia, Kinesiología Integrativa, Isología, encontrando las raíces de nuestros desequilibrios, desarrollo de la postura. Muchas gracias. Bien, básicamente la idea que has puesto, la exposición de anatomía bioenergética que ha hecho Sergio, me sirve de entrada para explicar la primera técnica de valoración bioenergética. Soy kinesiólogo desde hace 30 años trabajando y es una técnica que voy a exponer, pero que es muy dinámica. Dinámica significa tiene la capacidad de adaptarse a los cambios, las mutaciones que surgen tanto en la parte individual de cada habitante de nuestro planeta como a la parte social. Es una técnica, un método que va a utilizar reacciones neuromusculares, neuroestructurales, para obtener una información objetiva de la salud de ese organismo que voy a testar. La técnica utilizada dentro de este método será el test muscular. ¿Qué es un test muscular? Es el arte de comprobar la diferencia en los tonos musculares de los grupos de músculos o músculo individual que estoy testando. ¿Qué significa? Voy a entablar un diálogo objetivo con el organismo de ese cuerpo que estoy testando en relación a una memoria biológica que contiene en su interior, relativamente, voy a explicar después, una memoria que se llama filogénesis, que abarca unos 3.000 millones de años, desde que fuimos concebidos en este planeta hasta que hemos llegado a desarrollarnos hasta la actualidad. Dependiendo del tipo de fibra muscular que voy a utilizar en el test, voy a utilizar dos tipos de tonos musculares, con dos motoneuronas diferenciadas. Hay un tipo de test muscular que va a ser por presión, que voy a mostrar después, y un tipo de test muscular que es por tracción, que también vamos a ver más adelante. ¿Por qué funciona? Aquí vemos dos fibras musculares, vemos la fibra que está en el uso muscular, que es intrafusal, que tiene una motoneurona que se llama gamma, y otra que es extrafusal, que utiliza una motoneurona que se llama alfa. Una es cinética, es para el movimiento, otra es estática y es para mi estabilidad. ¿Okay? ¿Por qué funciona el test muscular? He estudiado kinesiología, método de kinesiología aplicada, kinesiología holística, y para investigar por qué era efectivo y por qué era realmente científico lo que estaba haciendo, lo estaba practicando, me fui a Cuba. Aquí en España no conseguía hacer investigaciones, fui a Cuba y en el Instituto de Neurofisiología en La Habana, con un grupo de neurofisiólogos, anatomistas, neurólogos, pudimos determinar que el test muscular sucede porque cuando el cuerpo se pone en peligro o siente que hay un peligro o hay un estrés al que tiene que adaptarse, se va a activar un sistema de compensación y posteriormente un sistema de adaptación. Eso sucede constantemente durante el día, miles, millones de veces en cada individuo, dependiendo de la actividad que él maneje. Entonces, el camino sería el que está representado en la diapositiva. Hay un estímulo o una provocación a la que sometemos al organismo. Ese estímulo, esa provocación, es recibido por unos perceptores que están especializados en la naturaleza de ese estímulo. Posteriormente, ese mensaje hace un camino aferente en el que va a recoger en la médula y va a ir al sistema nervioso central, que va a constatar si ese mensaje es tóxico o no es tóxico. Si el mensaje es tóxico, se va a activar un neurotransmisor, que se llama sustancia P, que se relaciona con el dolor y con la capacidad de supervivencia del ser humano, y siempre que ese neurotransmisor se active, se va a producir una diferenciación en los tonos musculares, en los receptores musculares, y vemos un reflejo muscular. ¿Qué significa? Pues se encontró en el año 1964, con el test muscular por presión, que vamos a ver, y más adelante por el test de tracción, un método para tratar objetivamente, encontrar de forma objetiva qué ocurre
dentro de esa persona que viene a vernos a la consulta. Como decía el doctor Sergio Mejía, todos los trabajos que... Yo estaba enfermo de chiquitito, tuve reuma, me pusieron benzetacil desde los 4 años hasta los 16, cada semana o cada 2 semanas, dependiendo de cómo estuviese. Me pusieron diferentes tipos de penicilinas, me tomaba 2 aspirinas diarias y era porque tenía inflamación. Nunca sabían por qué tenía inflamación, simplemente estaba enfermo. Cuando con 17 años me dicen que me he curado, ya no tenía pelo, era tartamudo, me encontraba muy cansado. Bueno, pues me puse a hacer deporte y me mejoré mucho. Pero con 25 años me dio artritis reumatoide. Entonces, resulta de que no podía moverme. Entonces, yo soy profesor de karate, tenía un gimnasio montado y la propuesta del médico es, bueno, pues tienes que empezar a tomar antiinflamatorios, corticoides y posiblemente metotrexato. Entonces me lo planteé y empecé a indagar, ya había leído sobre medicina natural y dejé de comer las 3 cosas que más me gustaban, que era el trigo, la leche y el azúcar. Al dejar esas 3 cosas, a los 20 días aproximadamente mis manos se pudieron cerrar de nuevo, me podía levantar de la cama de un salto, como acostumbraba anteriormente, y fui a ver al reumatólogo y le dije, mire, se me ha quitado esto. Y me dice, ¿te has tomado la cortisona? Y digo, no, solamente he dejado de comer algunas cosas. Me miró como diciendo, ¿de verdad? Digo, sí. Él llevaba un poquito de retraso, entonces había gente en la sala de espera. Y le dije, he dejado de comer trigo, he dejado de comer leche. Ay, me miraba como diciéndome, todavía que dije, ¿a usted no le interesa lo que le estoy contando? Y me dice, no. Entonces, y la gente que está fuera, hay gente que está sufriendo, que está tomando... No es mi método. Esto fue lo que me llevó realmente a centrarme más. Creo que toda la trayectoria de salud que llevé me llevó a centrarme más en por qué suceden los problemas. Y dentro de la kinesiología había hecho naturopatía higienista, había hecho masaje, había hecho otras técnicas, pero la kinesiología me dio la oportunidad de encontrar por qué. Buscar esas razones íntimas, globales, holísticas, esas raíces que son las que nutren esos problemas de esos síntomas con los que acudimos a nuestros médicos, ¿no? Entonces, volviendo otra vez al test, voy a mostrar lo que es un test por presión. Un test por presión es si al organismo sano, en este caso estamos testando un músculo que se llama el deltoide lateral, hacemos presión y no le estamos sometiendo a ningún tipo de estrés nocivo, él va a poder resistir la presión que yo le haga. Imaginemos que son 5 kilos de presión. Pero si lo someto a un estrés que el cuerpo no puede tolerar, se va a activar la sustancia P y se va a producir una debilidad. No va a poder soportar los 5 kilos y vamos a ver que el brazo va a descender o el paciente va a compensar, va a hacer algo para sujetar ese brazo, ¿no? Pero se ha producido una debilidad. Es correcto, no mantenerla es correcto. Ahora me perdonáis, pero tengo que quitar esto porque yo no sé cómo meter un vídeo. Esto es un test por presión. El paciente resiste perfectamente. Voy a tocar su primera cervical, que es un punto conflictivo para el paciente, y al presionar la primera cervical se debilita. Eso es. Ese es el test por presión. Va a utilizar un tipo de receptores musculares que se llaman Golgi, que están en la parte extrafusal, están en la fibra cinética, en la fibra que nos mueve. Esa fibra, que es la dinámica, se organiza con la vista nuestra, ¿de acuerdo? Y es sensible a la presión. Es 3 veces más rápida que el resto de las fibras musculares. Entonces, lo que he hecho es, el paciente tenía un buen tono muscular y lo que he hecho es sujetar he provocado su primera cervical, en donde hay un problema. Esa presión pone al organismo en estrés y se activa la sustancia P para compensar. Seguidamente, se debilitan los receptores Golgi, que están en esa fibra muscular cinética, y es incapaz de mantener la presión y cede. Luego hay otro test, que es por tracción, en donde el paciente tiene que estar relajado y, en este caso, vamos a traccionar de sus brazos dirección cefálica, o sea, está acostado, tendido supino, y vamos a tirar de sus brazos.
El reflejo muscular lo vamos a comprobar porque se va a producir una hipotonía en otro tipo de receptores, en otro tipo de fibra muscular. Esta es intrafusal y los receptores se llaman ánulo espiral. Entonces lo que se va a ver es una aparente diferencia en la longitud de sus brazos, como veis en esta parte. Esto es lo correcto si doy un estrés y al traccionar de los brazos los dos tonos, la cadena derecha y la cadena izquierda, son iguales, no se va a producir ninguna diferencia. Si se produce una diferencia y una hipotonía en el lado derecho, eso nos indica que tenemos un problema. Son dos clases de fibras musculares. Vuelvo a poneros otro vídeo. Tracciono de los brazos, voy a tocar su primera cervical. Se produce un estrés que el cuerpo tiene que compensar y al traccionar de los brazos se produce un acortamiento. No se ve muy bien, lo voy a repetir. Ahora está correcto porque ya no he hecho el estrés, voy a producir otra vez el estrés y al traccionar de los brazos se produce un acortamiento, una hipotonía del lado derecho del paciente. Bien, basándose en este tipo de reflejo, lo muestro otra vez despacito. Primero, no hay ningún desequilibrio en los tonos musculares. Doy un estrés en la primera cervical, debilidad de los receptores musculares del lado dominante. Veis que se produce un acortamiento o un alargamiento del brazo derecho. ¿Cuál es el alcance del test muscular? ¿Hasta dónde llega esta información? ¿A dónde me da acceso? ¿Okay? Bueno, pues vamos a hacer una pequeña exposición. Todos sabemos qué es una célula. Es un elemento complejo, pero individual, en el que se basa nuestra vida. Pero tenemos que saber que a lo largo de nuestra vida vamos a tener 250.000 billones de células. Y que cada célula va a manejar entre 35.000 y 60.000 reacciones por segundo. Significa, está en contacto, en constante mutaciones, combinaciones, simbiosis con su entorno. Hablamos de 250.000 billones de células y cada una tiene entre 35 y 60.000 reacciones por segundo. Tenemos que saber que cada reacción de esas 35 o 60.000 reacciones tiene en cuenta toda la dinámica corporal, consiguiendo un equilibrio perfecto. También tenemos que saber que cada medio segundo los sistemas captan información y la mandan al sistema nervioso central. Y este se resetea cada 3 segundos. Significa, si de pronto encienden muchas luces aquí, tardo 3 segundos en adaptarme a ese cambio que ha habido, porque los sistemas se van reseteando constantemente. Todo esto es el resultado de 3.000 millones de años de memoria filogenética. Si a esto le añadimos que por cada célula coexisten, por cada célula que tengo en el cuerpo, coexisten en mi organismo entre 10 y 100 bacterias por cada célula, que por cada bacteria coexisten entre 5 y 25 virus, y que las bacterias y las células de nuestro cuerpo coexisten con un sinnúmero enorme de virus, mohos, levaduras, parásitos. Es muy difícil catalogar todo esto por un especialista que se dedique al sistema digestivo, otro al sistema urinario, otro al sistema reproductor, otro al sistema sanguíneo. Realmente esto es algo que no se puede manejar con conceptos, es algo que está constantemente vivo. El ser humano y cada partícula viva de nuestro planeta camina de 3 formas. Uno, primero, muta. La mutación es cuando tenemos un disgusto y me meto en mi cuarto a intentar hacer mi cambio interior, mi mutación, toco mi mundo embrionario para intentar organizarme por dentro para eso que me acaba de dar la vida. Una vez que me he recuperado, digo, pues bien, me siento mejor, me voy a cambiar mi ropa, me pongo una corbata o me pongo una chaqueta o me pongo un chándal. Esa es la combinación, me combino con el exterior.
y seguidamente salgo al mundo exterior y hago una simbiosis. Son las tres formas en que nos hemos dirigido en el mundo y sobre que hemos evolucionado. Luego también tenemos que ver que todos estos microorganismos hablan entre ellos y hablan con mis células. Y eso lo hace a través de sustancias químicas que producen. No hablan un lenguaje verbal. François Luche, en su ponencia de mañana, nos va a comentar el tipo de lenguaje a nivel electromagnético, etcétera, de las células. Pero a nivel bioquímico, nuestras células se comunican produciendo sustancias. Esas sustancias van a ser más o menos agradables dependiendo del terreno interior que yo tenga, del estado de mi agua interior, como decía Sergio Mejía. O sea, va a depender de un montón de funciones en general. Seguidamente, esto que he desarrollado es muy complejo, ¿no? Seguidamente tenemos que pensar en que nosotros, cuando somos concebidos, planteamos esas tres láminas embrionarias, que es ectodermo, que es mesodermo y es endodermo. Si en esa vida interior, dentro de mi madre, tengo una buena nutrición, tengo una buena oxigenación, tengo un buen ritmo cardíaco que escucho de mi madre, si escucho el sonido de sus tripas como un masaje que me va dando estímulos para crecer, si su ritmo respiratorio es como la ola del mar, ¿no? Es un oleaje, empiezo a estimular toda mi filogénesis, esos 3.000 millones de años que empiezan a desperezarse y empiezan a tomar sitio, a tomar volumen, a tomar lugar, ¿no? Si eso ocurre, empezará a aparecer mi parte estructural del mesodermo, mi parte emocional del ectodermo y mi parte química del endodermo. Si continúo con ese desarrollo y una vez que nazco tengo los estímulos sensoriales para gatear, para ponerme de pie, para entrar en contacto con el mundo exterior, si las reacciones que yo ofrezco al mundo ante esos estímulos son las correctas, empezaré a desarrollar a partir de ahí, de mi estructura, el mundo físico, de mi parte emocional, mi mundo espiritual, y de mi parte química, mi mentalidad, basándonos en las hormonas y neurotransmisores que voy a ir desarrollando. Entonces, para hacernos un esquema, si un paciente acude a nuestra consulta diagnosticado por un médico de alergias, de fibromialgias, migraña, colon irritable, depresión, artritis, Crohn, sensibilidad química, de la cantidad de cosas que llegan a nuestra consulta, tenemos que pensar que eso es un diagnóstico médico sobre un síntoma. Nosotros tenemos que buscar cuáles son las causas que presenta ese organismo para dar ese síntoma. Yo cogí reuma porque no toleraba las proteínas liposolubles. Entonces, yo no digería la leche, no digería la caseína ni la albúmina láctea. Cuando esa proteína no digerida llegaba hasta mi colon, se producía una proteólisis y mis Escherichia coli, mis pseudomonas, mis Klebsielas, mis Clostridium, bacterias saprófitas como Streptococcus, estafilococos, empezaron a tomar fuerza, empezaron a producir alcoholes, amoníacos. En esa producción de amoníaco se permeabilizó mi mucosa intestinal. Esas proteínas pudieron traslocar y como son liposolubles no acabaron en el riñón, acabaron en mi linfa y mi sistema respiratorio. De ahí se instalaron en mis anginas, me operaron de anginas 3 veces, a base de meterme antibióticos para mis estreptococos, me dio un soplo. Tan fácil como no digerir la proteína láctea. Entonces, la búsqueda, porque el cuerpo, si le podemos preguntar a través de un protocolo adecuado, él sí nos va a decir, lo que no tolero son las proteínas, porque no tengo un buen pH en mi estómago, no soy capaz de producir las proteasas, o la pepsina, o mi ácido clorhídrico no tiene un pH suficientemente ácido, suficientemente bajo. Y ante eso podemos evitar muchos problemas que aparecerían en un futuro. Me voy a meter en el mundo de la postura, tomándola como ejemplo, para entender un poquito cómo enfocamos un problema global de un paciente. Un paciente puede llegar con una hernia lumbar, puede llegar con problemas cervicales, puede llegar con problemas de estrés, pero en la postura nuestra se encierran gran cantidad de datos muy primitivos y gran cantidad de datos que son fundamentales para casi todos los problemas que llegan a nuestros centros.
Tomemos como ejemplo esa postura. Lo he titulado Desde la concepción a la verticalidad. Ese viaje que hemos hecho a través de la historia, esa historia tan larga de que éramos una bacteria flotando en el agua, intentando simbiotizarnos con el entorno hasta que hemos llegado a nuestros días, ¿no? Ese camino empieza cuando soy concebido y a partir de ahí la filogénesis, o sea, la vida, la historia, me va a empezar a mandar programas, softwares, que yo tengo que empezar a integrar. Esos softwares se van a llamar reflejos, vienen en forma de estímulos que voy a tener que integrar para recuperar y acumular los datos de esos 3.000 millones de años de experiencia, de memoria. Entonces se llaman reflejos primitivos. Yo voy a poner ahora un pequeño vídeo para que veáis, son 4 reflejos, pero que sepamos un poquito y lo reconozcamos que lo hemos visto en los niños, ¿no? Si los reflejos son integrados correctamente, entonces ese niño que va integrando los reflejos primitivos va reconociendo que tiene ojos, que tiene boca, que tiene pies, y empiezan a aparecer otros reflejos que son posturales. El niño empieza a colocar la cabeza correctamente en el espacio, eso se llama reflejo vestíbulo-ocular, empieza a colocar los pies correctamente para que la cadera y la cabeza estén en vertical, se llama reflejo podoclusal, y ese niño que está orientado porque la cabeza la tiene bien colocada y está estable porque está bien sobre sus pies, se comunica y entra en contacto con el exterior. Si el niño no está estable u orientado, su comunicación va a ser primitiva, puede ser reptiliana, va a pegar, puede ser límbica, va a llorar, o puede ser, si está bien organizado, cortical y va a hablar. Entonces, va a depender mucho de mi postura o de la postura que yo desarrolle para mi conducta y mi forma de comunicarme. Esos reflejos primitivos, como decía, son millones de años de historia que se van acumulando. Permitidme. Son reflejos que tienen que ver con diferentes actitudes. Reflejo de postura. Todos hemos visto el reflejo del caminado del niño, el reflejo de la marcha. Un niño a partir de los 3 días del parto, después del parto, lo pones a caminar y camina. Significa, está en nuestra filogénesis el caminado. Es el reflejo de la marcha. Al mes aproximadamente, o un poquito antes, va a desaparecer cuando toda la estructura cede ante el peso del cuerpo y tiene que recapacitar otra vez biológicamente ese organismo para recuperar todos los reflejos heterolaterales de coordinación. Es fundamental. Todo esto debe de ser integrado. Luego explicaré más cosas. Reflejo del gateo es como la evolución del reflejo de la marcha. Este reflejo va a ser estimulado, y esto voy a parar aquí un segundito porque me interesa mucho. Esto es estimulado porque el niño toma la teta. Si el niño no toma la teta, estos reflejos no van a surgir. Un niño cuando toma la teta tiene que hacer un esfuerzo tremendo para sacar el calostro de la leche de la madre. Le cuesta trabajo extraerlo. Y su succión no es con la boca. La succión que hace es con su diafragma, con los 4 diafragmas. El diafragma pélvico, diafragma respiratorio, diafragma escapular y el tentorium, la tienda del cerebelo. El niño hace hacia adentro, tira hacia adentro. Eso lo que va a hacer es empezar a darle memoria de las curvas de mi columna vertebral. Va a trabajar, si yo no he hecho esto correctamente de pequeño, tendré mucha tendencia a tener hernia de hiato, problemas viscerales, problemas de deglución, problemas de hernias cervicales, hernias lumbares. Entonces, porque no habrá esa memoria ni esa fortaleza en mis ejes, ¿no? Continúo. En cuanto el niño tenga el impulso en el pie, pues él se empujará. Van un poquito lentos. También va a depender de cómo vamos a llevar el niño en brazos. Los niños, esta edad, deben de ir más tiempo vertical que acostados. Deben de hacer una relación entre su visión periférica y su visión focal. Y eso lo van a hacer gracias al ritmo que lleva la madre o el padre en el caminado. ¿Qué significa? Cuando la madre va llevando a su bebé, va haciendo este movimiento y eso hace que empiece a organizar su reflejo vestíbulo-ocular, que es cómo coloco la cabeza para ver.
pero al mismo tiempo está viendo que hay cosas que pasan, que es su visión periférica, y cosas que él enfoca, que es la visión focal. Si un niño no integra esas dos visiones, en el colegio va a dar muy mal resultado. ¿Por qué? Porque la visión focal, en cuanto ve algo pasar, pum, y va a pasar, pum, y se va a distraer con todo lo que esté ocurriendo. Pero aparte de todo eso, va a desarrollar una hiperactividad, porque para él eso se distrae, pero para su sistema orgánico eso es un estrés. Y los niveles de la actividad de la adrenalina, el cortisol, van a aumentar. Vamos a tener un niño con una hiperactividad. ¿Okay? Este reflejo que vamos a ver ahora, que es el tónico de la nuca, va a depender de con qué teta le da la madre de tomar la primera toma a su hijo. Lo paro. Veis que los niños tienen un reflejo de búsqueda, que luego lo vais a ver, que es, le tocas aquí, y lo busca, ¿no? Y no solamente lo busca así, sino ya va echando la mano, porque tenemos un reflejo de agarre. Tú a un niño le das el dedo y él te lo agarra. Entonces, los reflejos no son un reflejo y otro reflejo y otro reflejo, no. Es un aglomerado que se van integrando. Ese niño que le pones la teta va a buscar. ¿Y qué va a ocurrir cuando se acueste a dormir? Así, con esta rodilla abierta. Va a dormir de esta forma. El reflejo tónico de la nuca. Pero si siempre le empiezas a dar esta teta, la primera vez, siempre va a dormir así, con lo que va a hacer un problema cervical y un problema de vista. Entonces, el pediatra y la matrona le tienen que decir a la mamá, la toma, cuando le vas a dar la toma de la 1, de mediodía, empiezas con la teta izquierda, pero cuando le da toma de las 5, se la das con la derecha para que busque del otro lado. Entonces, eso es vital para que el niño aprenda a buscar de ambos lados. Una vez que el niño busca, lo siguiente es, intenta coger la teta, que es el agarre, y empieza a enfocar, a hacer convergencia. Que la convergencia pertenece a la succión y al rectado. Cuando un niño recta, lleva las manos hacia él, converge. Cuando mira a su madre, la mira y converge los ojos. Va todo unido. O sea, no es solamente un reflejo, es todo un montón de funciones. Y sobre todo, en esta etapa que el niño siente inseguridad, lo que le calma es la inseguridad. Si un niño no tiene esa experiencia, va a estar inseguro, siempre. Continuamos. Reflejo de extensión cruzada. Bueno, esto es un reflejo de retracción. Cuando pisamos un clavo, un chinchorro en la playa, ¡pum!, lo recogemos, ¿no? Esos reflejos son muy importantes, son medulares. El reflejo del parpadeo, eso nos habla de que el trigémino y el nervio facial son nervios muy importantes en esta época, están activos. El reflejo de Moro es el del sobresalto. Este reflejo es muy importante porque pone al niño en contacto con el primer arco vestibular, lo pone en contacto con este movimiento antero-posterior. ¿Veis? Cuando dejamos caer, ¡pum!, levantan sus manitas. ¿Okay? Hay otro muy gracioso que es, a un sobresalto, ¡pum!, se van las manos. Se ve que a la madre le gustó hacérselo y se lo hace 1000 veces. Bien, es vital vivir esto. Es vital. Si no lo vivo, voy a padecer muchas lesiones. Y por muchos terapeutas que yo vea, no voy a poder encontrar quien me ayude si no integro estos reflejos, ¿no? De alimentación tenemos el de búsqueda, pues el de succión, por supuesto, y búsqueda. Repito, la succión, yo he tenido pacientes, y lo voy a comentar porque me parece que fue algo maravilloso, tuve pacientes que solamente con la succión recuperaron hernias de hiato y hernias cervicales. Solamente con succionar. Les dije, vamos a hacer una investigación. Te compras un barreño de 15 litros, los pones ahí, y vas a comprarte un macarrón de esos de coche, de transparentes, y te vas de 5 metros también, 6 metros, y vacía el barreño. Me decía, el primer día que yo hice eso, me iba a morir de agujetas. Agujetas, ¿pero dónde están las agujetas? No lo sé, era por dentro. Me costaba trabajo tragar, me costaba trabajo mover la columna. Por succionar te dolía la columna, sí. Porque el esfuerzo, cuando llevas 1 litro, vale, pero cuando tenías que vaciar 15 litros, empieza a costarte mucho trabajo. Entonces, decía, es que era por dentro. Pero esa hernia de hiato se redujo, el hiato esofágico se cerró correctamente. Y las hernias cervicales, los discos que son, ¿sabéis?, son curvos, volvieron a su lugar por el movimiento y la relación de la dinámica corporal completa. ¿Qué significa?
el cuerpo, después de millones de años de evolución, tiene las herramientas reales para corregir un problema. Antes de entrar en una cirugía, antes de entrar en, no sé, esas terapias que son tan dolorosas y traumáticas, podemos volver otra vez a la filogénesis, volver otra vez a lo natural, al origen, y posiblemente recuperemos ahí, ¿no? Volvemos al reflejo de succión. Y al de búsqueda. Qué sensación ver un niño así, ¿no? Ese es el reflejo de búsqueda. Lo que somos padres nos acordamos, ¿no? Reflejos sociales. El de agarre. El de agarre viene de cuando los monitos agarran a la mamá y se cuelgan. Pero, repito, se ha vuelto casi un reflejo de alimentación, la necesidad de sujetar la teta en su sitio para nutrirnos. ¿Okay? Cuando el niño empieza, ya lleva unos meses y lleva tiempo tomando la teta, es capaz de usar no solamente el primer arco vestibular, que es el que el eje antero-posterior, sino es capaz de amamantarse girado y atiende al papá que está cerca y empieza a hacer una relación con el mundo exterior y con la comida. Esa parte es muy importante, es importante que el papá esté cerca, sobre todo cuando el niño tiene 4 meses, 5 meses. Este reflejo, importante, porque este reflejo se pierde cuando cometemos el gran error de ponerle zapatos a nuestros hijos. No zapatos de suela, zapatos de un material que no le permite entrar en contacto con el suelo, que hace que el niño pise como si pisase con una tabla. Eso desequilibra totalmente y cambia los tonos. El niño lo primero que va a hacer cuando se quiera poner de pie y tenga 3 añitos, 4 añitos, es girar los pies hacia adentro buscando el apoyo del mayor contacto, de la mayor superficie del pie contra el suelo. Y este equilibrio anteroposterior no lo va a tener. Con lo que un niño que no tiene este equilibrio y se cae hacia adelante, lo que va a hacer es levantar con la lengua la cabeza. Va a hacer un paladar en ojiva, va a ocupar espacio en la parte de la nariz y posteriormente va a haber un mal control. Las piezas no van a contactar adecuadamente, va a haber una hipertonía o una hipotonía de los rectos laterales del ojo. Vamos a tener un niño con problemas. Si vamos al oculista o al ortodoncista y le ponemos una férula, lo siguiente es una escoliosis o otros problemas diferentes. O sea, el cuerpo lo que va a hacer es adaptarse, pero no se puede quitar un problema de un reflejo o una serie de memoria antigua que no pudo integrar. Integrando esos reflejos, integrando esa memoria, es como recuperamos otra vez nuestro equilibrio biológico, nuestra filogénesis. ¿Okay? Bien. Más o menos, cuando cogemos un bebé y empezamos a llevarlos en un carrito, con una capota cerrada, que no tiene contacto con el exterior, no tiene el ritmo, no tiene visión periférica, empezamos a destruir esa memoria que corresponde a toda esta historia. Hemos puesto los ojos enfrente de la cara para poder saltar de un árbol a otro, para poder coger algo y llevarlo a la boca. Gracias a eso he podido quitar una dentadura depredadora y llevar a una dentadura mucho más funcional, que se sirve de la mano. ¿Okay? Hemos sabido utilizar mi mano izquierda y mi mano derecha con objetivos muy concretos, ser capaz de construir herramientas o hacer arte, incluso tener una coordinación fina. Pero todo esto se sigue basando en mi convergencia ocular, que viene con el rectado, mi diferenciación entre convergencia y divergencia, que viene con el gateo a esta distancia. A partir de aquí, según acerco, converjo, y según me separo, diverjo. ¿Okay? Eso me educa todos los tonos de mi columna. Cuando veis a un niño gatear, el niño va gateando y va haciendo con la mandíbula inferior. Sus 2 incisivos van haciendo, ¿qué van haciendo? Coordinando todo el movimiento de su columna vertebral
con unos músculos que se llaman pterigoideos laterales que van a coordinar, como las bridas de un caballo, mi movimiento de la cabeza cuando yo vaya corriendo. Todo eso es mi memoria primitiva. Y aparte de eso, un gran logro, ser capaz de utilizar el tiempo en el espacio. Somos los únicos, la única especie en este planeta que es capaz de utilizar el tiempo en el espacio. A cierta distancia, yo le puedo dar con algo a otro animal que esté en movimiento o algo que esté en movimiento. Lo demás, algo que puedo lanzar. Esa memoria de reconocer el peso que tengo en la mano, la distancia a la que va lo que sea a lo que yo quiera dar la pedrada o el golpe, y la velocidad que tengo que lanzar esto y la dirección, es patrimonio nuestro. Eso me lo da la forma que tengo el cráneo y la postura que tengo. Una vez que el niño integra los reflejos primitivos, puede desarrollar sus reflejos psicoverbal, vestíbulo ocular y vestíbulo podoclusal. Significa, ¿cuáles son esos términos? Mis pies, mi boca y mis ojos. Es donde realmente se van a integrar casi todas las tensiones que yo desarrollo a lo largo de mi evolución de niño. Esto se puede ver en esta diapositiva. Esta es la fibra que veíamos antes. La que veis azul es la fásica, es la del T muscular por presión. La que veis en rojo es la fibra de la tracción. Cuanto más abajo, más fibras de estabilidad, cuanto más altos, más fibras de dinámica. ¿Okay? Los ojos van organizando los tonos musculares de mis suboccipitales y de todos los músculos que tienen que ver con la dinámica fásica. Si a mí me llaman y me dicen, Francisco, lo que hago es giro y luego giro el cuerpo. O sea, primero es mi cabeza, mis ojos, mi cabeza y luego el cuerpo. Fásico, tónico. ¿Okay? Si me empujan, todo es tónico. Si me mueven, es tónico. ¿Okay? Y luego fásico, puedo mirar. Entonces, esas dos fibras tienen que integrarse. Si no se integran, en mi evolución, tendré problemas crónicos de atlas, que es primera cervical, tercera cervical, séptima cervical, cuarta dorsal, dorsal 12, tercera lumbar, quinta lumbar, coxis, rodilla y astrágalo. El astrágalo es un hueso que está entre la tibia y el calcáneo. Si ante ese problema de astrágalo voy a un podólogo y me ponen unas plantillas biomecánicas, unas plantillas de descarga, lo que voy a hacer es una lesión temporomandibular en la boca. Y a partir de ahí empezar a tener problemas de oclusión, perder piezas y empezar a padecer otra serie de problemas. El cuerpo está hecho de esta forma. Entonces, ¿cómo nos integramos? Succionando, gateando, primero reptando. El gateo ayuda a la respiración y la defecación ayuda al caminado. Si esto lo he hecho correctamente, voy a desarrollar 3 ejes craneales. Un eje de control, que se define con el esternocleidomastoideo, un eje de dominancia, que es donde controlo con mis brazos, que lo define el eje que va del mastoideo, pasa por el mentón, y un eje de proyección, que es el que me ayuda a lanzar algo con efectividad, que es el que va de la protuberancia suboccipital, pasando por las guías caninas y protusivas. Estos 3 ejes se van a ir desarrollando al tiempo que se integran los 3 ejes podales. Un eje oblicuo, que es con el que yo entro en el suelo, con el que piso, un eje de apoyo, que es el eje de Henke, y un eje de impulsión, que es con el que yo me impulso. Esos 3 ejes craneales y podales se van a coincidir a la altura de la tercera lumbar, y si no coinciden, siempre voy a padecer problemas de columna, de digestión, de conducta, de comunicación, etcétera, etcétera, a donde podamos llevarlo. Estos son los occidentales. Los orientales coinciden a la altura de la coxofemoral. Son diferentes. Entonces, aquí pongo unos ejemplos, huellas de una incorrecta relación podoclusal. Callos en el talón de los pies implica mal contacto molar. Callos en la parte distal del primer metatarso, segundo metatarso, problemas de las guías caninas. En este caso, problemas de las guías caninas y protusivas, los incisivos. Cuando tenemos callos en los lados, contacto premolar alterado. Y si alguien tiene un juanete, que no se lo opere. Después de operarse el juanete va a empezar a tener problemas de oclusión y pérdida de dientes, incluso va a brusar y posiblemente tenga una periodontitis o una periodontosis posterior. El cuerpo es una unidad y todo esto no va solo, porque a nivel emocional todo este desarrollo conlleva el paso de la pasión al sentimiento y al pensamiento. Según voy desarrollando
empiezo a tener pasión. Un niño que llora con pasión es un niño que llora por hambre, llora con potencia, con su diafragma. Seguidamente, el niño que llora con sentimiento es el niño que se pierde gateando por el salón y lo escucha pidiendo socorro, auxilio. ¿Okay? Y luego el niño que no llora, que se ha puesto de pie y lo que escucha es el golpe del televisor que se ha caído. Y es que te lo ha tirado. Entonces ese niño no habla. Ese niño es un estratega, ya se ha puesto de pie, organiza su espacio, tiempo y sabe cuándo tiene que llegar a donde sea para tirar o conseguir su éxito, ¿no? Su estrategia, que era coger el mando a distancia. En esto se desarrollan dos grandes energías, el ánimo, que es el físico, y el ánima, que es la parte más espiritual. Y esto va unido, y va unido en mi conducta del día a día. Además de esto, en una mala postura siempre va involucrado un estrés biológico y un estrés psicológico. Si yo estoy estable, me siento seguro. Si estoy inestable, me siento inseguro, consciente o inconscientemente, pero me siento inseguro. Y una persona insegura es una persona que a nivel de neurotransmisores va a estar alterado. Si yo tengo más actividad de mi noradrenalina, que es el regulador de la parte simpática, tendré menos actividad de la acetilcolina, que es regulador de mi parte parasimpática o vagal. ¿Qué ocurre? Que cuando esto se instale voy a tener problemas de tensión arterial, porque mi acetilcolina no va a manejar correctamente mi tensión. Aparte de eso, tendré problemas digestivos, porque la acetilcolina regula mi aparato digestivo. Si estoy vago o hipotónico, a nivel de nervio vago, de parasimpático, no genero mi ácido clorhídrico, no genero mis enzimas digestivas, no genero un montón de cosas. Significa, empiezo a descompensar mi biología. ¿Cómo se testa? Muy simple. Eso es una introducción, o sea, el testaje postural, pero eso es una exposición simple. Voy a hacer una muestra de cómo se entra en el testaje de toda esta historia que he hablado. A nivel ético, no sería correcto si me llega un paciente con una cervialgia o una hernia discal de cualquier tipo y yo no mirase toda esta historia que acabo de contar. Si voy directamente a colocar una vértebra, a movilizar algún tejido sin saber qué ocurre, de dónde viene eso, no sería ético. Entonces me sacarían de la asociación ISOMED, porque es Isología y Medicina Ética. Por lo tanto, no podría estar ahí. Entonces, como quiero seguir ahí, pues siempre vamos y proponemos utilizar la ética. Ética, sabemos, si conozco esta historia, voy a utilizarla en mi consulta. ¿Okay? Hemos visto que tenemos esos tres ejes, que si voy para atrás... No voy para atrás, ¿no? Ok. Tres ejes que hemos visto antes, ¿os acordáis? El eje de control. Este eje de control, que es la parte íntima, es la parte del ser, es la parte del abrazo, es la parte de comer, la parte de leer, es la parte de mí, donde yo soy. Es la parte no vulnerable, sino frágil. Es mi embrión, es mi historia, ¿no? Esa parte se estimula con el amamantado, lo organiza la dirección del esternocleidomastoideo con relación al eje oblicuo del pie, se juntarían, en este caso no ocurre así, por eso hay lesiones de columna vertebral, se coincidirían a la altura de la tercera lumbar, y si eso no está integrado, tendremos problemas de lo que en quiropraxia o osteopatía se llama primera categoría pélvica. Significa, habrá una cadera anterior, una cadera posterior, que el traumatólogo te lo va a decir, te lo va a diagnosticar como una cadera más alta que otra, una pierna más larga que otra. No es real, se han rotado y en una radiografía lo que sale es una parte plana, te va a salir que parece aparentemente una más alta que otra. Y tendremos una escoliosis en C hacia el lado dominante de la persona. Si la persona es diestra, pues irá hacia ese lado. ¿Cómo se testa? Pues poniendo al paciente en esa postura y con los reflejos musculares. Le tenemos que decir que pies juntos, doble las dos rodillas, que está forzando el eje oblicuo del pie y que se mire el ombligo directamente. O sea, no que ojee, no, directamente mirando el ombligo. Ahí hacemos un testaje y nos saldrán los diferentes problemas que hay y que tenemos que tratar. Pero ese testaje que vamos a hacer y ese reflejo muscular me va a llevar, a través de un protocolo, me va a llevar directamente a las causas que llevaron a esa persona a tener ese problema. Luego le vamos a decir que gire a un lado, sin dejar de ver el ombligo, y al otro lado, para introducir otros reflejos de los arcos vestibulares. ¿Qué síntomas me produce si yo no tengo integrado esta memoria?
Desarreglos digestivos, problemas craneosacrales, lumbociáticas, hernias de hiato, miopía, hipermetropía, ojo vago, desequilibrios oclusales, posible ortodoncia. ¿Qué características emocionales? Seré un dependiente toda mi vida, porque no he salido de mi núcleo, no sé salir de ahí, no puedo salir a la calle. Define la relación con el exterior, define la autoconfianza, define el autorreconocimiento. Estas personas van a desarrollar fuertes dependencias, dificultad para marcarse metas, no sé lo que quiero ser en la vida, yo quiero ser hijo, toda la vida quiero ser hijo. No sé, el día que me falta mi madre, pues me buscaré una mamá, me caso con una mamá. El caso es seguirse siendo un hijo, ¿no? Tendencia al aislamiento porque un embrión se encierra, quiere volver al útero, le gustaría vivir ahí, ¿no? Dificultad para integrarse, por supuesto, comportamientos homolaterales, significa un día seré muy feliz, otro día estaré muy triste y no voy a poder controlar esa actividad. Y fanático de sus creencias porque es ahí donde se siente seguro, en algo pequeño en lo que él cree. ¿Okay? El segundo espacio, que es el de la respiración, es el espacio que yo manejo a esta distancia. Esto es lo que yo domino. Aquí tengo mi parte vulnerable. La parte interior es mi parte frágil, pero aquí está mi vulnerabilidad. A la gente que yo lo dejo pasar a este espacio es la gente que sé, mis amigos, que no me van a hacer daño, mis amigos con quien yo puedo compartir ciertos detalles de mi sensación biológica, ¿no? Esta parte está basada en el gateo, en la respiración, y está definido por el eje craneal que va del mastoideo pasando por el mentón y el eje de Genke del pie, que está formado por la postura, que la base entre el calcáneo y el astragalus. Ahí se define un eje y los dos tienen que coincidir a la distancia de la longitud del brazo a nivel de la tercera lumbar. El testaje, muy simple. Le pido al paciente que con la postura de frente mire sus dedos y ahí me va a dar un reflejo alterado si tenemos problemas en esta integración. Luego le pido que mire de reojo y que mire de reojo. Y lo que hago, eso es como limpiar la memoria de estos ejes. Pueden salir problemas químicos, problemas emocionales, problemas estructurales, primero emocional y luego estructural, luego químico, hasta que todo el sistema se dé por tratado y recuperado. ¿Qué síntomas presentan estos pacientes? Desarreglos urogenitales, problemas sacroiliacos y cervicales, escoliosis descendentes, válvula ileocecal, estrabismos, desequilibrios oclusales, posibles ortodoncias. A nivel emocional, confusión. Estas personas sí pueden dar el paso de entrar en la vida, pueden salir al exterior, pero una vez que están fuera no saben dónde ir. Si ir a la izquierda, a la derecha, no saben qué hacer. Pueden confundir hasta su género, pueden confundir montones de actividades y funciones. Tienen tendencia a refugiarse en sociedades poco complejas. Una sociedad, una secta, sería una sociedad pequeña donde él puede empezar a interaccionar, ¿no? Dificultad para terminar empresas, dificultad para su identificación personal, problemas de independizarse. Ellos se casan y al cabo de los 4 meses vuelven a su casa otra vez. Son los nini, o sea, se casan y vuelven, salen, se enfadan con la pareja, se enfadan con sus padres también, pero están confusos en la vida y siempre llenos de culpabilidad. Y por último, el tercer espacio, que es de proyección, corresponde a la defecación. Uno de los grandes problemas es tener un váter en casa. Según investigaciones en Estados Unidos, en los años, puede ser 70 y tantos, 80 y tantos, no me recuerdo la fecha, el 80% de los cánceres de aquí para abajo se evitarían si defecásemos en cuclillas. No lo hacemos. Entonces ahí tenemos hemorroides, miomas, próstatas, cáncer de útero, cáncer de ovarios, intestinos, etc. La defecación sentado es un acto patológico, básicamente. Estos ejes, este espacio se define por el eje que plantea la protuberancia occipital pasando por las guías de mis dientes hacia adelante. Si veis un lanzador, apunta con la cara, enfoca y tira de esta forma. Es la vista quien organiza la dirección, el sentido correcto para alcanzar su propósito. Si no se integra correctamente, siempre tendremos problemas en esta zona, ¿de acuerdo? En la parte lumbar. En definitiva, al paciente, para testarlo, le vamos a pedir que se ponga de puntillas mirando hacia el techo. Lo sacamos le estamos forzando estos dos ejes, de forma que vamos a encontrar respuestas musculares concretas que me indican todos los problemas a cualquier nivel
ectodermo, endodermo, mesodermo, que tienen que ver con este tipo de lesión o esos síntomas con los que vienen a la consulta. Estas personas traerán también problemas urogenitales, problemas lumbares crónicos, escoliosis ascendentes, problemas intestinales, miopía, hipermetropía y siempre problemas oclusales y ortodoncias. Características: frustración. Estas personas van en la vida estresadas. Ellos piensan, entro en la vida, voy para allá y voy allí, pero jamás llegan allí. Cuando están llegando, tuercen. Cuando van a ser muy felices con su pareja, se divorcian. Cuando van a conseguir el éxito en su trabajo, va al traste. O sea, es una frustración. Y además, ellos saben, como decía antes Sergio, ese instinto interior, saben que va a ser así. Eso les justifica ser unos frustrados, ¿no? Estos pacientes, estas personas, acaban con el entorno. Son las personas que son jefes que oprimen a su... Necesitan ser así, tienen que descargar de esa forma. Entonces, es una muestra, yo con esto termino, es una muestra de cómo, a través de este tipo de técnicas, esto es kinesiología, a través de testajes de respuestas neuromusculares, podemos encontrar. Lo importante de todo esto es la visión, en qué tipo de fisiología nos estamos moviendo. A mí me encanta la fisiología médica, me gusta mucho la anatomía, pero a todo le tenemos que dar un sentido. Esto viene y nace de una historia. Es importante conocer la historia para saber dónde falló o dónde se torció el problema. ¿Okay? Gracias. Si tenéis alguna pregunta. Si me decís que no, no me lo creo, ¿eh? Bien, pues, si no hay preguntas, muchas gracias.